Muy bien. Bueno, nos toca ver ahora los problemas de quelatometría. Em, ya vimos los conceptos teóricos, por ahí alguna de estas cosas nos va a servir para lo de mañana. Bueno, y es de problemita 6 en adelante, ¿sí? Acá está el 6, me dice así. Una solución de Bersenato sería o de hepta, así era como se lo simbolizaba. Tiene un título, dice, de 1,225 miligramos de carbonato de calcio por mililitro de hepta. Dice, con él se valora una muestra de sulfato de cadmio y se encuentra que 50 mililitros de la muestra, claro, estos 50 mililitros de la muestra en la fórmula es el volumen de pipeta que se le llama, es el volumen de la muestra, el volumen de pipeta. Dice que requieren 10,50 mililitros de lepta, este es el volumen gastado de lepta, el T gastado de lepta, y me pide que calculemos los miligramos de cadmio. Las partes por millón del cadmio, que son los miligramos por litro, y la molaridad del cadmio, ¿eh? Justamente de esa muestra original. Entonces vamos al problemita. Bueno, tenemos eso, ¿no? Teníamos una muestra de sulfato de cadmio, 50 mililitros. El título, bueno, me la daban el título 1,225. Bueno, el peso atómico del cadmio 112 y lo que se gastó de EPTA. Bueno, cuando nosotros cuando, cuando determinamos acá la dureza, porque esto es dureza, ¿sí? De distintos metales, de iones metálicos, siempre se trabaja con la molaridad del hepta. Solamente vamos a trabajar con el título cuando hacemos dureza total, ¿no? La dureza total del agua. Ahí sí se trabaja con el título, pero si no, trabajamos con la molaridad. Ahí no, nos dieron, ayer vimos la formulita, que la molaridad del hepta es el título dividido 100, ¿sí? Bueno, me dan como dato el título, lo dividimos en 100 y me da 0,01225 molar. Ahora, me están pidiendo los miligramos de carbonato perdón, los miligramos del cadmio. Por lo tanto, la fórmula es, vieron que la fórmula para parte por millón era el T gastado de lepta, esa era una valoración directa la molaridad de lepta por los milipeso atómico expresado en miligramos, que en sí es el peso atómico, el mismo numerito, por 1000 sobre el volumen de pipeta. ¿Ah? Esa es la fórmula completa para sacar lo que es parte por millón. ¿Ah? La concentración. Pero acá solamente me están pidiendo miligramos. O sea que lo único que no tiene la fórmula es el 1000 sobre el volumen de pipeta. ¿Ah? Entonces, si yo multiplico los T gastados electos por la molaridad electa y por el peso atómico del cadmio, yo ahí obtengo los miligramos que están en la muestra. Entonces ahí reemplazamos 10,50 mililitros que hemos gastado de lepta, la molaridad que la habíamos calculado 0,01225 molar y el peso atómico del cadmio era 112 que nos dieron como dato y de ahí hemos sacado 14,41 miligramos. ¿Eh? Y ahí está, esos son los miligramos. El punto B me pedía que calculemos ya las partes por millón, ¿sí? Y bueno, y acá lo puse acá, ya vamos a ver el C. Las partes por millón, la fórmula era la misma, pero es el T por la molaridad de lepta, por milipeso atómico expresado en miligramo del cadmio, o sea que es el peso atómico en sí, por 1000 sobre el volumen de pipeta, se le llama, en este caso puse volumen de la muestra porque es lo mismo, ¿eh? Y esa sería la formulita completa, entonces, para lo que nosotros teníamos, 10,50, la molaridad, el peso atómico por 1000 sobre el volumen inicial que era 50, y bueno, y nos dio 288,1 partes por millón. Eh, ahí en la cartillita de la facultad, ¿no es cierto? Cuando vimos la parte teórica, vieron que la dureza, decía, un agua es blanda cuando la dureza total era menor de 60. ¿Eh? Y el agua es dura cuando la dureza total es mayor de 270.
¿sí? Así decía lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, en la parte teórica. Pero en la cartilla del laboratorio dice otro numerito, ¿ah? Dice que para la determinación de la dureza, ¿no es cierto?, se considera un agua dura cuando es mayor de 100, creo que decía 120 o algo así, ¿ah? O sea que tomen como referencia ese valor, chicos, mañana para hacer el interrogatorio que les toca, ¿ah? Si les pregunta vean eso, ¿no? Léalo y es mayor que ese numerito. Eso es la dureza total, así que bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, y lo otro que me pedían era la molaridad del cadmio. Bueno, la molaridad son los miligramos del cadmio dividido en el peso atómico, o sea, el peso atómico como está, porque en realidad es mil y peso atómico expresado en miligramos, ¿ah? O sea, el peso atómico solito por el volumen de mililitros, ¿ah? Como recién hemos calculado con la formulita nosotros los miligramos, entonces esos miligramos utilizamos, ¿no? 14,41 miligramos dividido en el peso atómico que era 112 y dividido en 50 mililitros y nos da 2,573 por día a la menos 3 molar, siempre con 4 cifras significativas, ¿eh? O sea, ahí tengo las 4 cifras significativas. ¿Estamos con este problemita, chicos? ¿Vamos con Sí, este? profe. Muy bien, Profe, muy o bien. sea que el título solo se Sí, usa en dureza total. exactamente, eso también es importante. El título solo lo usamos en dureza total. Y cuando nos pregunten la dureza de cualquier ion metálico en particular, se usa la molaridad del hepta, ¿ah? Bueno, vamos por el punto número 7. Me dice así, 100 mililitros de una muestra de agua se valoran con hepta disódica a un pH adecuado, usando como indicador el NET. Y eso era importante, ¿no? Porque con el NET era la dureza total. Y se gastan 14,30 mililitros. Punto. 25 mililitros de la solución que contiene 1 miligramo de carbonato por mililitro de hepta. ¿Sí? Eso es el patrón primario, ¿no? El carbonato de calcio, la concentración, necesitan 24,30 mililitros, dice, de solución de hepta. O sea que lo que me están diciendo acá es para que nosotros determinemos cuál es el título. O sea, no me lo están dando al título, sino que yo lo calcule, ¿ah? Y la pregunta es cuál es la dureza total expresada en partes por millón y justamente, ¿no? Como decía Delphi, solo el título lo utilizamos cuando nosotros sacamos dureza total, que acá me la preguntan, ¿no? O sea que acá nos interesa el título. Entonces, acá tenemos los datos, ahí está el volumen de la muestra 100, los T gastado con el net era 14,30, bueno, y me daban este dato, ¿no? Que nosotros medíamos 25 miligramos de carbonato cuya concentración era 1 miligramo por mililitro de hepta, ¿no? O sea, esto me sirve para sacar lo que es el título. Dice que se gastan 24,30 mililitros, eso es para el título, ¿eh? Entonces, una forma de calcular el título es eso, haciendo los miligramos dividido en mililitros. Vieron que decía 25 mililitros de carbonato, como son 25 mililitros, y los miligramos y mililitros son iguales porque es uno, entonces por eso nosotros ponemos 25 miligramos de carbonato, ¿ah? Eso es lo que hay, lo que tenemos en el LMH. Y por supuesto, desde la bureta hemos gastado este volumen de hepta 24,30. Entonces, si nosotros dividimos los miligramos sobre volumen, me da justamente el título, que son los miligramos por mililitro, ¿eh? Y acá me da 1,029 miligramos de carbonato por mililitro de hepta, ¿eh? Ese sería el título. Bien, una vez que ya tenemos el título, ahora sí podemos sacar la dureza total. La formulita era el T gastado del hepta con el net por el título por 1000 sobre el volumen de pipeta o volumen de la muestra inicial. Y bueno, sí, teníamos todo. 14,30, ¿no? Mililitros que gastamos del hepta.
1,029 era el título y 1000 sobre el volumen inicial de la muestra 100 y entonces nos dio 147,1 partes por millón, ¿sí? Y ahí tenemos este problemita. O sea que acá el único inconveniente, básicamente, era identificar cómo sacábamos el título, ¿eh? Pero el título siempre va a ser la formulita, son los miligramos de carbonato dividido en el volumen gastado en hepta por mililitro y cuando yo haga ese cociente me va a dar el título. Vamos chicos, vamos con esto. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, ese era el 7, vamos por el 8. El 8 me dice así, 25 mililitros de una muestra de agua de embalse se requieren 21,40 mililitros de hepta, 0,0 1140 molar en presencia de NET. Bueno, me están dando la concentración de ETA en molaridad, ¿eh? En presencia de NET. Recordemos que el NET era para dureza total. Otra alícuota de 25 mililitros de la muestra gastan 14,20 mililitros de la misma solución de hepta, pero en presencia de murexida como indicador. La murexida la utilizamos para el calcio, ¿eh? Para determinar calcio. Bueno, dice determinar la dureza total, dureza cálcica, dureza magnésica, ¿eh? Todo es expresado en parte por millón, o sea, miligramos por litro. Ese era el problemita número 8, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, acá están los datos. El volumen de la muestra era 25. Con el NET gastábamos 21,40 y con la molexida se gastó 14,20. ¿Eh? Y esta es la molaridad justamente del hepta. Como me piden dureza total, chicos, entonces yo necesito el título, ¿no? Y nosotros sabíamos que, claro, sabíamos que la molaridad era título sobre 100, por lo tanto el título va a ser la molaridad por 100. O sea, la molaridad por 100 me da el título, 1,140. Bueno, y ahí sí ya sacamos la dureza total. Sería el T gastado con el net por el título del hepta por 1000 sobre el volumen de la muestra que era 25 mililitros. Acá está, ¿ves? Esto está reemplazado. Y bueno, y nos dio 975,8 ppm, o sea, es bastante dura el agua de embalse esta. Bueno, ahí está, ya hemos sacado la dureza total. Ahora tenemos que sacar la dureza cálcica y la dureza magnésica. Claro, para la dureza cálcica era algo directo. Era las partes por millón del calcio, era el T gastado con la molexida por la molaridad del hepta. Ve que acá se usa la molaridad ya, porque es específico para un ion, por el peso atómico del calcio por 1000 sobre el volumen inicial. Entonces, bueno, hemos gastado 14,20 mililitros con la molexida, la molaridad que sí me la dieron, 0,0140 molar de lepta, peso atómico de calcio era 40 por 1000 sobre 25, y eso nos da una dureza cálcica de 259 ppm, ¿eh? O sea que tenemos 259 partes por millón. Y Profe, sí, señorita. si me dan para calcular solamente los miligramos de calcio, Ujú. ¿saco el factor de 1000 sobre volumen de la muestra? Exactamente, muy bien, está bien, exacto, así es. No ponemos esto y solamente sacamos los miligramos. Así es, perfecto. Está bien, todas esas cositas, está bien que las vayamos hablando, que vayamos diciendo, porque son las cosas que nos ayudan para hacer el problema. ¿Eh? Fíjense que los problemas no son complicaditos, pero sí saber esos detalles. Bueno, y acá y me pedían del magnesio. Del magnesio se la saca en forma indirecta, ¿no? Porque era el T del NET que era para la dureza total, menos el T de la murexida, claro, la diferencia me da para el magnesio, ¿eh? Por la molaridad de lepta, por el peso atómico del magnesio, por 1000 sobre el volumen de la muestra. Entonces, 21,40 menos 14,20
por la molaridad 0,0140 molar. Peso atómico de magnesio era 24 por 1000 sobre 25 mililitros. Y bueno, en este caso nos dio 78,80 partes por millón. Siempre con 4 cifras significativas, chicos. Ahí hay 4, porque así se expresan las concentraciones. Eso es parte de estadística también, que después ya lo vamos a recordar porque tenemos que repasar todo estadística. Bueno, este era el problemita número 8. Vamos con el problema número 9. Me dice si la concentración del calcio que debe tener un medicamento es de 9 a 11 miligramos por ciento peso volumen. O sea, esos son los valores. Dentro de esos valores tiene que tener de calcio ese medicamento. Si tiene por debajo o por encima, ya no cumple con el requerimiento de medicamento. Dice, de una partida se tomó una muestra de 1 mililitro, ¿no es cierto?, de ese medicamento que requirió 2,85 mililitros de hepta. Y ahí está la molaridad, 1,560 por 10 a la menos 3 molar para valorarla. Expresar el resultado, dice, de la titulación en miligramos por ciento de calcio. Y B, y tenemos que indicar si la muestra cumple o no con las condiciones requeridas. Entonces, vamos al problemita, ¿sí? Era el problemita número 9. Bueno, ahí está, ¿veo? El medicamento, bueno, estos son los valores entre 9 y 11 miligramos por ciento. Nosotros nos dice que el volumen de la muestra es 1 mililitro, para eso gastamos de lepta 2,85, me daba la molaridad, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que sacar los miligramos de calcio, ¿sí? Por ciento, o sea, entonces y aquí hacemos lo que un poco decía Delphi, ¿no? Saco los miligramos. ¿Cómo voy a sacar los miligramos? Era la formulita sin el 1000 sobre el volumen inicial, ¿sí? Entonces sacamos los miligramos, entonces el T gastado de lepta por la molaridad de lepta por el peso atómico del calcio. Y así sacamos los miligramos, ¿sí? Ahí está, y nos da, ¿ve? 2,85 por la molaridad de lepta por 40 y me dio 0,1778 miligramos. Esos miligramos son los que están en la muestra. Y me dijeron que de muestra teníamos 1 mililitro. Ahora, haciendo una regla de 3, ya saco el por ciento peso-volumen. Porque decimos, si en 1 mililitro de la muestra tenemos esos miligramos, para 100, y ahí tenemos lo que es el por ciento peso-volumen. Es más, si acá, mire, si en la fórmula, eso me estoy, como pide miligramos por ciento, si yo en la fórmula ponía 100 sobre volumen inicial, ya me da directamente el por ciento, los miligramos en por ciento peso volumen, chicas. ¿Estamos, chicas, chicos? No es que estoy inventando una fórmula, sino que así sería la fórmula, ¿ves? Cuando era parte por millón, era los miligramos por litro, por eso era 1000 arriba sobre el volumen inicial. Si a mí me piden los miligramos por ciento, peso volumen, entonces 100 sobre el volumen inicial, O sea que esto por 100 sobre el volumen inicial ya me daba, como no me di cuenta hasta ahora, por eso yo sacaba los miligramos, como ya sabíamos, y después hacíamos una regla de 3, ¿no? Para el volumen de la muestra, esos miligramos para 100x. Nos dio 17,78 miligramos por ciento peso volumen. Problemita, bueno, y 17,78, vieron que tenía que estar entre 9 y 11, o sea que no cumple con la norma del medicamento. Esa sería la respuesta. Como ya les digo, si está por encima o por debajo de ese valor, quiere decir que no cumple. Problemita número 10. El níquel más 2 se puede determinar, dice, por valoración por retorno, usando una solución estándar de zinc más 2 a pH 5,5
e indicador naranjo de Silenol. ¿Ah? Bien, entonces ya me está diciendo que es por retorno, ¿no? Dice, se agrega a 25 mililitros de níquel más 2, o sea que ese volumen de la muestra, en ácido clorhídrico diluido, 25 mililitros del hepta, de la sal de hepta, 0,0, 5283 molar. Eso es lo que agregamos de hepta, ¿ah? Al Erlenmeyer. La valoración del exceso de hepta, ahí está, ¿ve? O sea que el hepta es lo que agrego en exceso, pero después el exceso de hepta lo valoro con zinc, con una solución de zinc 0,0, 2299 molar, consumiéndose 17,60 para alcanzar el viraje de amarillo a rojo. Y me pregunta, ¿cuál es la molaridad del níquel en la muestra? Y entonces me está pidiendo la molaridad, ¿sí? ¿Cómo sería la formulita? Y bueno, ahí tenemos la formulita, ¿te acuerdas que era molaridad por volumen igual a molaridad por volumen? Nada más que al ser por retorno, aplicamos la fórmula así, ¿ves? T por la molaridad que agregué de hepta en exceso, menos T por la molaridad del zinc para valorar el exceso. La diferencia es lo que reaccionó con el níquel, ¿sí? Y bueno, y eso dividido en el volumen de la muestra de pipeta, y ya nos da la molaridad del níquel. Entonces ahí tenemos 25 por 0,0, 5283 molar, eso era del hepta, menos lo del zinc que habíamos usado, 17,60 por 0,0, 2299 molar, dividido en 25, y nos da 0,0, 3664 molar. Cuatro cifras significativas. ¿Eh? Y esa es la molaridad del níquel. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Muy bien. Y nos queda ya un último problemita, el 11. Me dice si el cromo 3 reacciona lento con el hepta. ¿Ah? Y por esta razón se determina, dice, por retrovaloración. ¿Mm? Una preparación farmacéutica dice que contiene cromo 3 más. Se analiza, dice, tratando una muestra de 2,6300 gramos con 5 mililitros de hepta 0,0 1030 molar. Punto. Después de la reacción, el exceso de hepta se valora con 1,30 mililitros de una solución 0,0 1220 molar de zinc más 2. Eso era para valorar el exceso de hepta. ¿Cuál es el porcentaje, dice, de cloruro crómico, de cromo, en la preparación farmacéutica? Y sí, me dan el peso molecular de la sal, ¿sí? Es una retrovaloración, pero me piden el porcentaje, chicos, ¿sí? Y ahí uno se puede confundir porque hasta ahora estamos viendo lo que eran las partes por millón, pero ahora el porcentaje. Y la fórmula de porcentaje es como veníamos haciendo en la de neutralización, ¿sí? Bueno, primero, al ser por retorno era el volumen por la molaridad de lo que agregué en exceso, que era el hepta, menos el volumen por la molaridad del zinc, que era para valorar el exceso. La diferencia me da lo que reaccionó con el cromo, por los milipeso molecular de la sal, o sea que el peso molecular de la sal la divido en 1000 acá sí se la divide por 100 sobre los agramos, ¿ves? Y esa era la fórmula de por ciento, 100 sobre los agramos, ¿ves? Por ahí ve que veníamos sacando otra cosa y nos vuelven a porcentaje, así que tenemos que tener cuidado. Profe, Sí, 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 Francisco, sí. siempre el exceso va a ser lenta. Sí, ¿cómo me dijiste? No, claro, en este caso, lo que vos agregás primero, eso es el exceso, y en este caso, de la quelatometría es el hepta, el exceso, ¿ah? Porque justamente me dice así, mira, yo te lo leo de nuevo, dice, bueno, punto, dice, una preparación farmacéutica, ya me decía que se lo hacía por retrovaloración, ¿viste? Porque decía antes, el cromo 3 más reacciona lento con el hepta, por esta razón se determina por retrovaloración. Entonces, cuando es retrovaloración, ustedes siempre tienen que pensar que a lo que ustedes tienen en el Meyer le agregan un valorante en exceso, es lo primero que hacen, ¿ves?
O sea que lo primero que agregan es lo que está en exceso. Y el exceso de eso se valora con un segundo valorante. Es por eso que así es como lo estás diciendo, Francisco, ¿eh? Por eso acá T por la molaridad es de lepta, porque es lo que agregas primero. ¿Ah? Te lo leo, dice, una preparación farmacéutica que contiene como mate se analiza tratando una muestra de 2,6300 gramos con 5 mililitros de hepta, 0,0130 molar, ¿ves? O sea que me dice que se lo trata con hepta, entonces lo que vos primero agregás es lo que está en exceso. Y bueno, dice punto, después de la reacción, el exceso de hepta se valora. Y eso también nos ayuda a que cuando te den el enunciado y diga, y el exceso de tal cosa se valora, bueno, eso es lo que se coloca después, ¿ah? Menos T por la molaridad del zinc, y así es como se calcula. ¿Estamos, Francisco? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y acá tenemos, ¿ves? 5 por la molaridad del hepta menos 1,30 por la molaridad del zinc por el peso molecular de la sal dividido en 1000, ¿sí? Era así, por 100 sobre los gramos, y nos dio 0,2146%, 4 cifras significativas. ¿Eh? Entonces, ese era lo de hoy.